o contraofensiva ucraniana en el saliente de Kursk, dirección Verdi, que bueno, yo voy a pasar ahora el mapa de todas maneras para que le echéis un vistazo, ¿no? Por si no os ubicáis, pues podéis hacer el zoom vosotros que queráis y tal. Pero bueno, lo tenemos. Lo paso por aquí, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que hoy hemos tenido reportes desde ya por la mañana de un ataque considerable del ejército ucraniano en esa zona que he dicho del noreste de Sutja, ¿no? Que es la, digamos, principal localidad que tienen en sus manos los ucranianos en el saliente de Kursk, ¿no? Recordemos que en agosto del 2024 Ucrania llevó a cabo una ofensiva, ¿no? Una ofensiva relámpago, por sorpresa, que consiguió aproximadamente capturar unos 1000 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de los meses pues han ido perdiendo más de la mitad del territorio, ¿no? Y ahora mismo el saliente, pues capturado los ucranianos, pues tienen unos 500 kilómetros cuadrados, ¿no? De hecho, así como digamos, información más relevante o más destacada de esta batalla en Kursk, ¿no? De la región, es que, bueno, es donde se dice que están los soldados norcoreanos, ¿no? Luchando. Yo sigo sin tener pruebas, digamos, concluyentes sobre eso. Es verdad que han salido varias imágenes, ¿no? De drones ucranianos atacando a soldados supuestamente norcoreanos. Digo supuestamente porque como ya sabéis muchos, en las filas del ejército ruso hay muchos soldados que son de minorías étnicas, que son de rasgos asiáticos, ¿no? Por tanto, yo no diría que está tan claro, ¿no? Pero bueno, quitando esa cuestión, como digo, a esta mañana ha habido reportes, ¿no? De un ataque a cierta gran escala por parte del ejército ucraniano y este ataque supuestamente se habría sido rechazado según el Ministerio de Defensa ruso, que el comunicado dice básicamente que han sido como unos 12 blindados, creo que eran dos tanques y lo demás vehículos blindados bueno, ligeros, que básicamente de movimiento, sobre todo que funcionan como transporte de tropas y que han destruido más de la mitad de ellos y que eso ha hecho que se retiren, ¿no? Nosotros hemos marcado en el mapa, si veis, vais al saliente de Kursk, eh, básicamente el territorio que veis por así decirlo, en celeste o blanco celeste, verde, así, es el territorio que están manteniendo los ucranianos, ¿no? Y en la parte más, digamos que la parte de la verde más celeste es la parte que supuestamente han recuperado los ucranianos en esa contraofensiva. Como veis, no es mucho territorio, nada que ver con la ofensiva de agosto, pero bueno, digamos que aquí habría que esperar evidentemente a más reportes para ver qué ocurre, pero digamos que la situación de momento queda así, ¿no? Un ataque, una ofensiva que que parece que ha sido rechazada, ¿no? Y que los ucranianos, pues bueno, han puesto carne en el asador, como digo, tanques, vehículos blindados, etcétera, y no parece que de momento hayan conseguido una ruptura. De todas maneras, aún es pronto para sacar conclusión al respecto, pero es importante a nivel militar y a nivel político, como luego vamos a comentar, ¿no? Manu, te dejo la palabra, pues si quieres comentar algo al respecto y luego pues vamos enlazando un poquito de temas, ¿no? Y en efecto, como comentas, es todavía pronto para pronunciarnos. Habrá que ver si en los próximos días siguen los ucranianos presionando o si por el contrario es un ataque diversivo. Pudiera, digamos, preceder a otra ofensiva o otro ataque en otro sector, ¿no? En cualquier caso, seguir insistiendo en la zona de curso habida cuenta de el desgaste que les ha supuesto a sus fuerzas, que ya tienen problemas, como hemos comentado aquí en los últimos tiempos, de tropas, de lo que son recursos humanos, incluso ya no por las pérdidas, no solo por las pérdidas que han tenido, sino también la cuestión de reponer las pérdidas, ¿no? Que es ahora donde se está viendo uno de los principales problemas que está teniendo el ejército ucraniano. Entonces, seguir en esta dinámica en Kursk, que ellos consideran que allí tienen ocupadas tropas rusas que no están en otras zonas, pero ciertamente a ellos también les trae un desgaste que a estas alturas se hace difícil, muy difícil de cubrir. En cualquier caso, es notable, esto también hay que decirlo, la capacidad ucraniana de seguir manteniendo iniciativa al margen de las operaciones que los rusos desarrollan por su cuenta, por lo menos en este caso en el sector de Kursk, ¿no? Que van más, perdón, de Donbass, ¿no? Que esta es la cuestión que realmente surgió al comienzo de la ofensiva de Kursk, que lograron poner un brete a las fuerzas rusas, pero estas mantuvieron su iniciativa en Donbass, que no se vio alterada, y como digo, Rusia ha mantenido su propio calendario y su agenda allí, y la ejecuta a sus ritmos o en función, digamos,
de sus posibilidades. ¿Mm? Lo que a cuestiones, digamos, sí, No, no, dale, dale, tranquilo, sigue, sigue. no, iba a decir que podemos pasar a otras cuestiones relacionadas, como decías antes. Sí, pues podemos hablar. Yo quería hablar de la cuestión militar y luego la cuestión política, ¿no? Porque están las dos Sí, entrelazadas. Yo creo que, bueno, yo hice un artículo al respecto y hemos hablado, pues, mucho, no tanto en directo como personalmente, ¿no? En Descifra, ¿no? Sobre el hecho, pues, bueno, el valor militar que tiene esta campaña de Kursk que se realizó como... muchas gracias a Marvin por la suscripción de regalo, que me ha dicho que no estoy suscrito, pero bueno, yo como he dicho, yo estoy aquí para que se suscriban los demás, no, no me suscribo yo. Yo estoy aquí para analizar y hablar con vosotros, eso seguro. Muchas gracias. Y por cierto, muchas gracias a José por la suscripción, 17 mesazos ya. Como digo, hablar de la importancia militar de Kursk, yo creo que nadie duda de que fue una victoria táctica, en el sentido de que consiguió capturar mucho terreno ruso en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta digamos, la batalla de desgaste que había en el resto de Ucrania, ¿no? Que cuesta mucho ganar terreno, ¿no? Em, digamos que vieron ese punto flaco, ¿no? Del ejército ruso, ¿no? Que no había prácticamente defensas, o que las defensas que había eran guardas fronterizos o reclutas recién movilizados que muchos huyeron, ¿no? Cuando fueron, digamos, empezó la ofensiva, ¿no? Con tropas muy bien entrenadas o lo mejorcito que tenía Ucrania en ese momento. Pero claro, en el momento en el que ya no puedes, digamos, penetrar más para tomar de verdad posiciones estratégicas, por así decirlo, posiciones militarmente que sean muy estratégicas, porque realmente lo que ha conseguido Ucrania tomar, pues no se puede considerar que sea territorio, digamos, militarmente muy estratégico, es decir, que son mayormente campos y algunos pueblos, pero no de gran importancia. Y luego, bueno, está Suzka, que yo creo que es lo más relevante que han tomado, que es el centro logístico, ¿no? Pero más allá de eso, pues la importancia pues queda por prever, ¿no? Y en el momento en el que ya no han conseguido, digamos, penetrar aún más, pues digamos que los recursos que han gastado, ¿no? Porque los ucranianos evidentemente recibieron muchas bajas, los rusos también, pero los ucranianos también, y son los que tienen menor capacidad de reposición, pues hay dudas de que esta ofensiva de verdad haya cumplido un objetivo más político que militar, ¿no? Que haya tenido ese componente más de propaganda militar, que luego hablaremos al respecto, después de hablar del tema militar, que digamos que haya sido efectivo en ese tiempo, porque además hay que recordar que en agosto, que fue cuando se produjo, en principios de agosto, esta ofensiva, los avances rusos en el frente de Pokrovsk aumentaron considerablemente. Quiero decir, mientras fue en el momento en el que, digamos, los rusos aprovecharon para penetrar prácticamente a las afueras de Pokros, ¿no? Que es una ciudad que ya hemos hablado muchas veces, que es una ciudad bastante importante en el Donbass, y luego, bueno, al final lo que han conseguido es, digamos, penetrar por todo el sur del Donbass y prácticamente está conquistado por parte de los rusos, ¿no? Por tanto, yo creo, como dije en ese artículo que lo argumenté, que era una victoria táctica del ejército ucraniano, pero que un error estratégico dado el balance de fuerzas y dado, digamos, las dinámicas del campo de batalla y que, como se ven, no es que no se haya revertido, ni mucho menos, es que incluso han ido a peor a peor para Ucrania y a favor de Rusia, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto del factor militar y luego ya si eso, el político, o seguimos con el militar, mano. En lo que a la parte militar se refiere, pienso que la cuestión de las bajas, sobre todo las presiones que ha habido, que esto es entrar un poco en lo político, pero bueno, las presiones que ha habido desde Occidente de cara a reponer pérdidas en el factor humano y la incapacidad que han tenido de reponer esas pérdidas. Se habla de que este año solo han logrado reclutar a unos 200.000, se comenta, en vez de la cifra prevista de 500.000 efectivos, ¿no? Y lo que se está viendo últimamente, que es una parte que me resulta preocupante para Ucrania, ¿no? A estas alturas, a pesar de que, como digo, siguen manteniendo iniciativa, siguen siendo capaces de mantener una defensa más o menos sólida, ¿no? Exceptuando situaciones puntuales en que el frente se les viene abajo, pero a pesar de todo siguen estando ahí, ¿no? Y siguen resistiendo. Pero el hecho de que haya unidades, por ahora no es una cosa generalizada, pero que ya haya casos de deserciones masivas,
de gente que se pira y se larga a la retaguardia y si lo vuelven a encontrar bien y si no, pues se tienen que apañar. Eso no es una buena señal. Esto es una cosa que está pasando con unidades más bien de nueva formación, que no son, digamos, unidades veteranas de hace ya casi 3 años. En febrero de este año se cumplirán 3 años del comienzo de la guerra. Y hombre, eso de cara sobre todo a los nuevos reclutas no inspira demasiada confianza. Esto es una cosa que además hay analistas ucranianos que ya están alertando de ello, ¿no? Es un problema que puede ir a más, sobre todo si las cosas este año se complican. En cuanto a los avances rusos, cierto es que yo consideraba que el año pasado, o de cara a este año, ¿no? Consideraba que quizás iba a imprimir un mayor avance y es cierto que respecto a 2023 hay mayor avance respecto a lo que había en aquella época, pero es verdad que todo sigue bastante lento en lo que a Donbass se refiere, ¿no? No, no son los ritmos que había al principio de la guerra. En principio, pues no, no parece que esto vaya a cambiar de aquí a poco. Y bueno, ahora hablaremos un poco, que luego comentaremos la cuestión de Toretsk, ¿no? Que es una ciudad que, bueno, que la cuestión es que seguramente a lo mejor para enero ya habrá caído, ¿no? En manos de los rusos. Ahí podemos hablar más de la cuestión más del frente, ¿no? Mitad de las deserciones, ¿no? Porque hay varios casos que yo creo que son muy sangrantes. Eh, por ejemplo, por ejemplo, de la 155, nueva, brigada mecanizada, que ha sido nueva creada en Francia y entrenada, que bueno, luego comentaré ese caso porque yo creo que es muy paradigmático de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Pero bueno, la cuestión de Kursk, por tanto, em, si no tiene tanto valor militar, ¿qué valor tiene? Entonces, pues tiene un valor más bien político o propagandístico. En este caso propagandístico porque, bueno, pues como ha dicho antes Manu, pues los ucranianos al final tienen que demostrar a Occidente que Ucrania vale la pena defender. Es decir, yo estoy poniendo un dinero, pero sabiendo que Ucrania es capaz de seguir realizando ofensivas, de seguir yendo al ataque y que no solamente, digamos, está perdiendo territorio, ¿no? Esa es una de las razones de este tipo de esta ofensiva, ¿no? Otra de ellas es pues, dar un golpe, intentó ser de manera militar, ¿no? Que el objetivo fue que las reservas rusas que estaban luchando en el Donbass fueron redesplegadas en el Kursk, ¿no? En el saliente Kursk para, digamos, aliviar la carga del frente del Donbass, ¿no? Del ejército ucraniano. El pasa es que, como eso sabemos, no ha ocurrido ni mucho menos, y como lo he comentado antes, de hecho lo que ocurrió fue que quien sufrió más presión fue el ejército ucraniano, ¿no? Porque tenía menos hombres, menos recursos, y eso al final jugó en favor de Rusia, ¿no? El valor propagandístico es sobre todo también, pues bueno, fue, digamos, una sorpresa, ¿no? Fue como, digamos, plantar una humillación para Rusia en el sentido de que aún tengo capacidad para poder hacer una ofensiva en condiciones y capturar mucho territorio y encima territorio ruso, ¿no? Y luego encima mantenerlo. Yo creo que está ahí, digamos, el discurso, ¿no? De comunicación política que tienen ahí los ucranianos. Y luego está evidentemente la cuestión de que Kursk puede funcionar o quieren que los ucranianos que funcione como una moneda de cambio en unas futuras negociaciones de alto el fuego, de paz con Rusia, ¿no? Es decir, vale, tú tienes ocupado territorio, me refiero, Rusia tienes ocupado territorio, pero yo también tengo un saliente, tengo aquí este territorio de Kursk que lo quiero seguir manteniendo y que si no, digamos, no me das nada a cambio, pues lo voy a seguir ocupando, ¿no? Digamos que esa es la idea, ¿no? De ejercer también una carta en tu favor en las negociaciones. Lo que pasa es que, bueno, yo soy bastante escéptico con esa cuestión y con otras muchas, ¿no? Pero bueno, digamos que sirve más, como digo, una función política y propagandística este tipo esta operación, ¿no? Y ahora, pues bueno, sí es verdad que han lanzado una ofensiva a gran escala, que eso está por ver, es verdad que hay imágenes, como digo, yo he visto imágenes de 15 blindados, he visto también imágenes que parecían ser de algún tanque Abrams, ¿no? De origen estadounidense, dirigiéndose a ese frente, pues es verdad que han producido otra nueva ofensiva, quiere decir que los ucranianos están apostando por esa estrategia, ¿no? De propaganda política y sobre todo de intentar seguir asestando algunos golpes a los rusos para intentar ganar, digamos, mayor fuerza de cara a las negociaciones y todo de intentar convencer a la nueva administración Trump que va a venir, que viene, por cierto, el 20 de enero ya es la inauguración,
que merece la pena seguir apoyando a Ucrania, ¿no? Ya sabéis que Trump, pues bueno, ha sido bastante escéptico con la situación de Ucrania en la guerra y la dinámica, ¿no? Como es normal, también os digo. Y digamos que entraría dentro de esa capacidad, de esa estrategia. La cuestión es que a lo mejor esto puede ser una finta, porque nosotros, es verdad que nosotros hemos dicho que podría ser posible perfectamente que Ucrania realizase una nueva ofensiva en este 2025, ¿no? En un momento en el que, digamos que es posible que haya un alto el fuego en un año o en unos meses. Yo opino que será a lo mejor en un año, y por tanto todo territorio que ganes y pierdas, pues es muy importante de cara a esas negociaciones, ¿no? Y por tanto, la lógica de enviar una nueva ofensiva para intentar ganar un saliente o conseguir más territorio ruso, o por otro lado, o retomar terreno en territorio ocupado ruso, pues era una acción atractiva, ¿no? De una manera política. La cuestión es que yo no hubiera imaginado que iba a ser en Kursk, personalmente. Yo hubiera imaginado otras zonas, ¿no? Quizás del frente que no están tan guardadas, que no hay tantos soldados, o incluso digo, de la frontera rusa, o incluso dentro de otros lugares como Lugansk, por ejemplo, o incluso en el propio Donetsk, ¿no? Pero bueno, por eso digo esto, porque a lo mejor puede ser una finta. Esto sería una finta para que los rusos se estén fijando en esa parte y luego los ucranianos ataquen por otra. No es la primera vez que ocurre, y ha resultado en muchos casos, digamos, una estrategia que ha tenido sus frutos, ¿no? No sé qué opinas tú, Manu, sobre esto, factor político, factor propagandístico, negociaciones. Sí, el papel de la propaganda por parte de la estrategia ucraniana no es la primera vez que se presenta. Acuérdate de la contraofensiva de Zaporilla, que estuvieron Efectivamente. haciendo una preparación propagandística bastante fuerte en los meses previos, ¿no? O las semanas previas. Y se creó unas expectativas que luego no se cumplieron. Por lo cual también ahí fue un fallo doble, podríamos decir, ¿no? Entonces, pues digamos que el juego político, lo que es la parte propagandística, que es un elemento de la guerra, no es una cosa, digamos, superflua o, digamos, excesiva, ¿no? Es parte de la guerra. Pero en este caso hay que saber jugar las cartas. Y aquí Ucrania, pues, a veces, digamos que hace cosas un poco, la jefatura ucraniana, quiero decir, hace a veces cosas un tanto incomprensibles. Está la operación de Kursk, al tiempo que hay unidades de Donbass que están en unas condiciones, pues, bastante, digamos, lamentables, ¿no? O sea, faltan recursos humanos y materiales y sin embargo están en la operación de Kursk. Que está la cuestión política de negociar, supuestamente. Yo personalmente, la cuestión de meterse en este fregado, que luego Rusia pues ha dejado bastante claro que mientras esto siga, ellos no, mientras estén los ucranianos con su operación en curso, ellos no van a negociar. Y visto lo visto, no tengo claro que los ucranianos quieran realmente negociar, sino simplemente hacer un intercambio de monedas, ¿no? Que es un poco la mentalidad que parecen, o la idea que parecen expresar, ¿no? Intercambiar monedas, yo esto por lo otro, y no tener que negociar per se. Pero bueno, eso también tiene mucho que ver con la parte de la política estadounidense, con la investidura, vamos, bueno, sí, la investidura de Trump que va a haber dentro de unas semanas, ¿no? Entonces, no es casualidad que estén teniendo lugar estas cosas, de la misma manera que Curajobo, que aguantó hasta prácticamente el 31 de diciembre, los últimos restos que ya se han completado las operaciones que quedaban de limpieza en la zona más occidental, pero lo que fue, digamos, el último núcleo de resistencia de Curajobo, pues prácticamente hasta final de año, ¿no? O sea que realmente esta gente juega con los tiempos, juega con los plazos, y a veces pienso yo que lo que es la parte militar, pues no encaja bien, no conjuga bien. Em, Dicho esto, Zelensky también piensa un poco en términos internos, ¿no? O sea, pues también Putin pues piensa en esos términos. Ambos están jugando bastante con estas guerras y Zelensky no deja, digamos, de ser un dirigente que su popularidad ha caído bastante desde que empezó, bueno, desde que empezó la guerra, digamos, desde el otoño de 2022, ¿no? Él llegó a tener su momento dulce y su momento culmen en primavera, verano de 2022, y desde entonces, tanto fuera como dentro, pues ha venido cayendo su popularidad y su imagen. Y él pues también está un poco enfrascado en esa batalla.
Él es consciente de que si se llega a determinado escenario, políticamente está acabado. Claro que Ujú, la parte, digamos, el desgaste que esto supone en general para el país, ¿no? El desgaste que va a quedar, o sea, realmente si no se dan determinadas condiciones, mm, el precio a pagar va a ser excesivo. Ya no es solo una cuestión de derrota militar o de los territorios que se pierden, sino lo que se está perdiendo en otros ámbitos, ¿no? La parte económica, la parte demográfica, en fin, va a ser un precio excesivo al final, incluso antes, digamos, ya de vislumbrar cuál puede ser la situación final del frente y cómo va a quedar, o el tema de las negociaciones y los territorios, digamos que ya hay cosas que se pueden percibir que si se queda ahora como está, pues van a ser elementos muy negativos de cara a la Ucrania de posguerra. ujú. Muchas gracias a Lesbeth por esa suscripción con Prime de 15 mesezos. Inesperado, Trump es el actor clave. Se acercan tiempos críticos. Sí, totalmente. Y muchas gracias por esas 5 suscripciones que nos has regalado. Muchísimas gracias. A ver si eso anima a la gente que le ha regalado la suscripción a suscribirse y a renovar esa suscripción, ¿no? Recuerda que solamente dura un mes y luego tienes que renovarla, ¿no? Em, Sí, sí, la cuestión de Kursk, por tanto, para terminar ya con este bloque, por así decirlo, y ya encabezar o vincularlo a lo que estamos hablando de Toreski, yo creo que podemos hablar de una cuestión más general del frente, pues que bueno, la cuestión de Kursk sirve muchos propósitos, ¿no? Y creo que los más importantes son más los políticos propagandísticos que los militares, y por eso es un problema para Ucrania, porque en un momento en el que la guerra no está viendo bien, porque te voy a decirlo, que la guerra la estás perdiendo, centrarte en el frente propagandístico político no es la mejor solución para tus problemas. Que a lo mejor muchos no tienen solución, pero todo se puede mitigar, ¿no? Y de hecho hay muchas críticas dentro los propios soldados ucranianos respecto a diversos, digamos, no solamente la cuestión de las deserciones, sino la cuestión de la organización propia de las movilizaciones, la organización militar o incluso los mandos la cuestión del mando militar, ¿no? De cómo funciona. Por tanto, en vez de centrarte en hacer operaciones propagandísticas y mediáticas y basarse todo en discurso, pues igual habría que atajar ciertos problemas, ciertas dificultades que tienen tus soldados a la hora de luchar, ¿no? Yo creo que eso es más importante que embarcarte en esas operaciones, ¿no? Porque eso al final te va a dar más réditos en el campo de batalla que la propaganda. Porque al final la propaganda tienes que acompañarla con hechos. Y yo creo que la cuestión de Kursk fue muy bien, un buen golpe de efecto, pero ese golpe de efecto se ha acabado, y no solamente se ha acabado, es que la situación ha empeorado militarmente para ti debido a lo que has hecho en Kursk, porque has perdido muchos recursos, has perdido muchos soldados que eran muy importantes, es decir, muchos de tus mejores soldados o están en salir todavía ya atrapados, por así decirlo, o bueno, inmovilizados, o han muerto o herido, y claro, y ese tipo de brigadas que utilizaron los ucranianos en Kursk, pues es que funcionaban como, digamos, como apagafuegos. Es decir, cuando los rusos podían hacer una ruptura en algún lado, se utilizaban ese tipo de brigadas para taponar esos huecos que podían surgir y realizar contraofensivas, porque lo más difícil que puedes tener en tu ejército es soldados capaces de llevar a cabo ofensivas, porque es más fácil, como digo, defenderse que atacar. Y el ejército ucraniano cada vez tiene menos de ese tipo de soldados porque al final esos soldados veteranos que llevan 3 años movilizados, pues o están muertos, heridos, o han desertado o están agotados. Básicamente por eso. Y ya para terminar, ya terminando esto, pues yo creo que podemos comenzar a hablar de la cuestión de que también que nos atañe de los títulos, que es la ciudad de Toretsk, ¿no?